Sebastian Vettel ha sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos de la pretemporada 2019, que se prolongará durante 8 días en el Circuit de Barcelona, dividida en 2 tandas de 4. El alemán ha sido el más rápido, realizando tandas cortas, con tiempos constantes y mostrando una gran fiabilidad en el volumen. El tiempo de 1:18.161 se queda a un segundo exacto del mejor registro de la pretemporada 2018, logrado por él mismo en el penúltimo día de la segunda tanda del año pasado. Entonces logró el mejor registro con la goma hiperblanda y ayer lo hizo con la blanda. Los entrenamientos, que como los últimos años tienen una pausa de 1 hora para comer, se detuvieron en 3 ocasiones por banderas rojas, una salida de pista de Kimi Raikkonen a primera hora y una avería en el Haas de Roma en Gravcini y otra, por la tarde, del McLaren de Sainz. Además, a última hora, cuando faltaban segundos para las 6 de la tarde, hora que concluye la jornada de test, Kimi provocó una nueva bandera roja al quedarse sin gasolina al final de recta cuando el resto de coches ya estaban en boxes. La jornada ha empezado con la presentación del nuevo Alfa Romeo, el C38, que conserva la estética de la pasada campaña y que este año llevarán Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi. También hay que destacar que los Red Bull mostraron la decoración para este año. Los equipos se olvidaron de las presentaciones y se pusieron el mono de trabajo, centrándose en probar diversos compuestos y reglajes para evolucionar los nuevos monoplazas, en los que se instalaron todo tipo de sensores y artilugios para recabar datos fundamentales para la temporada. Ritmo y fiabilidad al respecto, hay que señalar que tanto Ferrari como Mercedes se han mostrado como los equipos que más y mejor han hecho los deberes este invierno, dando más vueltas que nadie. Ferrari 169 y Mercedes, entre Bottas y Hamilton, 150, en tandas entre 5 y 10 vueltas y ensayando diferentes programas para empezar a conocer mejor las capacidades del coche. El programa de trabajo de Carlos Sainz, primer piloto en probar el nuevo McLaren, consistió en probar diferentes compuestos de neumáticos, empezando con la opción más blanda, a la vez que se fue haciendo a los mandos del monoplaza y probando diferentes reglajes. Después de un problema por la tarde, quedando separado en el pitlane por una pérdida de potencia, lo que ha motivado que se mostrara una bandera roja, marcando su mejor tiempo, el segundo más rápido del día, tras realizar con el neumático más blando una tentativa de calificación.